Buenas tardes. Les propongo un acercamiento a los principales temas que marcan la agenda noticiosa de la jornada. Menos de 24 horas después del brutal asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, otro político en boleta, en este caso la aspirante a un puesto alterno en la Asamblea por la provincia de Los Ríos, Stephanie Puente Castro, fue blanco de un atentado. De acuerdo con medios locales, la candidata, que viajaba con su padre y un colaborador, se trasladaba en auto cuando fue interceptada por dos hombres desconocidos que abrieron fuego contra el vehículo. Solo se reportan lesiones menores al tiempo que la policía investiga el caso. Pero estamos hablando de otro hecho de violencia en medio de un estado de excepción y luto nacional por el asesinato de Fernando Villavicencio. Sobre este caso trascendió que los 6 sospechosos del sicariato capturados son de nacionalidad colombiana, aunque aún no se revela con cuál grupo del crimen organizado estarían relacionados. En tanto, se espera la llegada del FBI a Quito después de que el presidente Guillermo Lasso pidiera la intervención de esta fuerza estadounidense en el caso bajo el pedido de asistencia investigativa urgente. Cuba se sumó hoy a la larga lista de países que ha condenado y rechazado el asesinato de Villavicencio. Mediante un post en la red social X, la Cancillería de la isla envió condolencias a familiares, pueblo y gobierno ecuatorianos. Ayer les daba algunas aristas del impacto de este crimen en la campaña electoral ecuatoriana, que a todas luces lo que busca es sembrar el pánico para capitalizar la crisis en contra de la fuerza izquierdista que viene a la cabeza en las encuestas. Hoy tenemos un segundo momento de análisis, en esta ocasión desde una mirada en el lugar de los hechos, con la corresponsal de este canal, Lourdes Estúcer. Nosotros les dimos dignidad a nuestros maestros. Cuando faltan 9 días para las elecciones en Ecuador, el país se ha sumergido en la zozobra. Un candidato presidencial asesinado y un pueblo casi sin esperanzas son el resultado de los últimos años de inefectiva administración de la seguridad y la justicia. La muerte esta semana del candidato Fernando Villavicencio, quien se autodenominaba de centroizquierda, pero cuyos postulados eran claramente de derecha, ha socavado la poca confianza que había en la institucionalidad del país. A mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. En efecto, Fernando Villavicencio era un político metido en profundidades. Los últimos 2 años había sido presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y su voto había salvado a Guillermo Lasso de la destitución. Pero mucho antes, cuando Rafael Correa era presidente, había enfrentado cargos y huido a la selva, eludiendo una orden de detención. Tiempo después había armado una investigación que usó la Fiscalía para sentenciar a Correa por influjo psíquico para delinquir, causa que fue desestimada 4 veces por Interpol al carecer de pruebas para detenerlo. Villavicencio aprovechó la muerte cruzada decretada por Lasso en mayo pasado para lanzarse a la presidencia e iba quinto en las encuestas. No era un peligro para la candidata correísta, que va en primer puesto con una ventaja grande, pero sí para los otros candidatos de la derecha, que se dividían los votos. El candidato había dicho 3 días antes de su muerte que estaba siendo amenazado por el brazo ecuatoriano del cartel de Sinaloa, pero este jueves el presidente de México, López Obrador, afirmó que era demasiado pronto para involucrar al crimen organizado de su país. La verdad es que los cárteles mexicanos cada vez tienen una presencia mayor en el Ecuador, que ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a uno de producción y tránsito. Mientras, la derecha ha aprovechado la coyuntura para culpar al correísmo de la muerte del también periodista, cuyos orígenes humildes no lo exoneraban de ser de los preferidos por la política estadounidense en la región. Durante el gobierno de Lenín Moreno, el sistema de justicia del país fue debilitado y la estructura de seguridad mayoritariamente desmontada. En un Ecuador que ha cambiado tanto y que ha multiplicado exponencialmente su tasa de homicidios, la muerte de un candidato presidencial era solo cuestión de tiempo. No obstante, el shock emocional ha sido grande. El candidato será sustituido por otro de su movimiento y el próximo 20 de agosto el país se enfrenta a la elección presidencial más desalentadora y triste de su historia democrática. Lasso ha decretado un estado de excepción más, medida que ya ha demostrado que no soluciona la peligrosa situación nacional
y es posible que todo el voto indeciso y el de aquellos que iban a votar por Villavicencio se mueva más a la derecha y desequilibre los pronósticos electorales que daban mucha ventaja a la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana. La gente pide ahora mano dura. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stutzer para el canal cubano de noticias. Lo preocupante del caso es que el fenómeno de la violencia política es un viejo método que pretende recolonizar los procesos electorales modernos. Al tiempo que la conmoción se apodera de Ecuador, Argentina vive su propio shock después de que asesinasen a una niña de 11 años el pasado miércoles por robarle el celular. Y aunque en este caso se trata de un abominable crimen común, su carácter atroz paralizó los comicios. Los candidatos suspendieron sus cierres de campaña y resultó el mismo efecto de pánico en la gente que dispara la incredulidad y decepción política. El escenario se complejizó con la muerte en la tarde de ayer de un activista en una concentración pública, luego de ser sometido fuertemente por la policía. Ello acentuó la indignación popular y para hoy hay convocada una marcha en Buenos Aires justo cuando el país entra en veda electoral por las primarias del próximo domingo, conocida como las PASO. Y una zona de guerra es la descripción que le viene a la cabeza de inmediato a todo el que ve cómo ha quedado arrasada la isla de Maui en Hawái por unos incendios forestales provocados por una combinación de sequía, altas temperaturas y fuertes vientos que han reducido todo a humo y cenizas. La cifra de víctimas mortales subió hoy a 55 y se ha decretado situación de emergencia por una de las mayores catástrofes de la historia de ese territorio insular estadounidense. El número de muertes puede crecer, pues hay reportes de más de 1.000 desaparecidos y zonas completamente incomunicadas. En materia de desastres naturales, el mundo anda en este minuto bien revuelto y la lista de catástrofes es larga. Inundaciones sin precedentes en varias localidades de Europa que a su vez tienen calor extremo, alerta roja en ciudades chinas por lluvias torrenciales con decenas de fallecidos, tifón en Japón que ponen alerta a otros países, en fin, la naturaleza haciendo de las suyas. Y al cierre le informo que el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló las pruebas incriminatorias presentadas contra el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, en el caso Odebrecht. La noticia se confirmó hoy por el despacho de abogados internacionales que lleva el caso y que probó que hubo falso testimonio y evidencias manipuladas. El expresidente Rafael Correa celebró que se acabara la farsa contra Glass, pero el daño está hecho porque quien fuera su segundo cumplió ya 5 años de cárcel. Así va el mundo hasta esta hora. Continúe informándose al mediodía.